Vale. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Pues estamos ahora en la lección número 8. El tema es en comunión diaria. ¿Y qué es esto de en comunión diaria? Pues es aplicar lo que ya habíamos visto en la lección 6 y en la lección 7. En la lección 6 habíamos visto cómo es que Dios nos habla a través de su palabra. Y en la lección de ayer habíamos visto cómo nosotros hablamos a Dios por medio de la oración. Y en este tiempo de la comunión diaria es aplicar estas dos herramientas que tenemos para la edificación de nuestra persona en relación con Dios, como Él lo quiere, como Dios quiere. Así Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Dios nos dice en su palabra que Él quisiera vernos como la imagen de Cristo, que nosotros lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Así que estos tiempos de comunión diaria nos hacen avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Este tiempo de comunión diaria tiene que ver con el tiempo que pasamos a solas con Dios, en esa comunión con Él. Es ese momento del día en que intimamos con el Señor. Sí. Algunos le llaman a este tiempo un tiempo devocional. Otros le llaman un tiempo silencioso con Dios. Hay diferentes formas que se le puede llamar a este tiempo, y es el tiempo que pasamos con Dios, que tiene que ser diario. Entrar en comunión con Él, pensar en Él, deleitarnos en Él, dejar que Él nos hable y nosotros hablarle también a Él. Son momentos enriquecedores, y estos momentos se pueden fortalecer mucho más si añadimos una disposición del corazón, la lectura de la palabra de Dios, la oración sincera a Él con fe. Vamos a ver algunos de estos aspectos. Vamos empezando con el cuadrito de las preguntas. Ese cuadrito que está ahí en su hoja en la parte superior, de verdadero y falso. Dice, contesta si es verdadero o falso lo siguiente. Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días. ¿Qué respondes? ¿Verdadero o falso? Muy bien, es verdadero esto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día? ¿Verdadero o falso? Aunque es bueno la lectura de la palabra, no hay que estar leyendo cantidad, porque si lo hacemos simplemente como para avanzar, estamos perdiendo el deleitarnos en pasajes preciosos. Unos pequeños pasajes son suficientes para ver de qué está hablando, qué se está haciendo, qué se está diciendo, cómo eso es provechoso para mí, qué puedo aprender, cómo lo puedo aplicar. Entonces, lo importante es pasar un tiempo en una sola idea antes que en muchísimas ideas. Muy bien, entonces eso es falso. Otro, el tercero y último. Dios me quiere transformar día a día a través de su palabra. ¿Esto es verdadero o falso?
Pues sí, esto es verdadero. Muy bien. Esto aquí se ve, ¿no? Así, no. No. Ya. El tiempo que pasamos con Dios en comunión es como una cita con Dios de una manera diaria, con Él, ¿no? Con una cita con Dios. Y para esto se requiere tiempo, lógicamente, pasar un tiempo con Él. De esta manera vamos creciendo. La madurez no se obtiene de la noche a la mañana, es un proceso. Así que madurar cuesta. Y ese trabajo de maduración en Dios requiere también de disposición, de tiempo, y pues mucho depende de nosotros para poder cultivar la madurez en nosotros. Vale. El Salmos 5:3, la mayoría de versos que voy a leer ya lo hemos leído en las lecciones anteriores, pero es muy interesante porque de ahí seguimos sacando información o refrescándola, ¿no? Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista aquí lo que nos está diciendo es que tenía esa costumbre también. Temprano por las mañanas oraba a Dios, por eso decía: Señor, tú de mañana me oirás, de mañana escucharás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esperar qué? Esperar las respuestas que Dios trae a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de este tiempo que pasamos en comunión con el Señor? La palabra comunión, quiero tomar este tiempito para hacer resaltar también algunas cosas que se suelen decir, que solamente debemos orar a Dios, al Padre, que no debemos orar al Hijo, que no debemos o decirle nada al Espíritu Santo. Pero en Segunda de Corintios, el último verso que encontramos en ese libro, al leer ese verso que está en Segunda de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y cuando habla de comunión, ¿cómo es una comunión? Es una relación que uno tiene con otra persona. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos que hablarle. Tenemos que comunicarnos con Él. Él está con nosotros y tiene que haber una relación de amistad. Así que no es malo, como algunos señalan, que no se debe orar al Espíritu Santo. Aquí dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la importancia de pasar un tiempo con el Señor, pues es de deleitarnos en su presencia, fortalecernos espiritualmente, recibir tal vez de parte de Dios una seguridad, una respuesta, recibir de Dios lo que necesitamos, una provisión. Vale. Josué 1:8, en ese libro de Josué encontramos lo siguiente. Dice Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué es importante este tiempo devocional? Ahí en sus hojas ustedes tienen para llenar esa parte. Y dice Josué 1:8 que de esta manera, ¿de qué manera? Que no sea parte de nuestro corazón, de nuestra boca, de nosotros, que no sea parte este
libro de la ley, es decir, las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, sino que estamos meditando en ella día y de noche. De esta manera, teniéndola atesorada y meditando en ella, haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Entonces, una de las cosas, ¿por qué es importante tener un tiempo de comunión con el Señor? Porque así mejoraremos nuestra vida. Y como dice en su palabra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Por una parte. Dos, segundo. Tomamos ahora el Salmo 63:1. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista aquí hace una comparación como una tierra árida, seca. ¿Qué necesita? Necesita agua. De la misma manera que esta tierra seca y árida necesita agua, yo necesito de ti, Señor. Tengo sed de ti, sáciame. Entonces, ¿por qué es necesario estos tiempos de intimidad diaria con Dios? Porque tu vida espiritual te lo va a agradecer porque está sedienta de Dios. Ese es el problema. Tú amas a Dios, quieres crecer, pero hasta ahí te quedas. Sí, yo amo a Dios y cuando puedo hago algo por Él. Pero no te preocupas porque tu ser internamente necesita refrescarse de Dios. Tiene sed de Dios. Está como tierra árida, seca. Necesita refrescarse de Dios. Entonces, es otra de las razones por la que un tiempo devocional es útil para saciar, para refrescar nuestra alma. Tercer punto. Según Mateo 4:4, Jesús responde y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está respondiendo así a la tentación que Satanás le hace, y él le dice, Satanás le dice: tienes hambre, yo sé, convierte las piedras en pan y come y sáciate. Dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que lo que Dios nos diga va a alimentar nuestra alma. Es como el pan al cuerpo. Alimenta nuestra alma, nos sustenta para vivir. Así que aquí tenemos 3 razones que le dan importancia a este tiempo de intimidad con Dios. Uno es porque nos va a ir bien de esta manera. Haremos mejorar nuestra vida. Haremos prosperar nuestra vida. Segundo lugar, refresca nuestra sedienta alma. Nuestro espíritu que está sediento del Señor, ahí se sacia. Y en tercer lugar, es como alimento que nos nutre, que nos fortalece, nos sustenta para seguir viviendo. Muy bien. Una pregunta aquí, dice: ¿diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente es una buena idea cuando yo tenga tiempo para hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una necesidad o es una buena idea para hacerlo cuando hay tiempo? Eso es una necesidad. Muy bien. Aquí en el estudio nos abre un cuadro y dice: ¿cuándo y dónde se debe tener este tiempo de comunión con el Señor? Y se sugiere, el mejor tiempo es por las mañanas, porque esto le permite comenzar el día, comenzarlo de una manera muy buena y empezarla con nuestro Señor, con nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como David y otros personas que encontramos en la Biblia, apartaban un tiempo por las mañanas para presentarse delante de Dios. Por ejemplo, encontramos en Salmos, el que ya hemos leído: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y Jesús, ¿qué hacía? Levantándose muy de mañana,
Dice Marcos 1:35, Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y ahí pasaba este tiempo de comunión con Dios. Entonces, ese lugar tiene que ser un lugar tranquilo. No necesitas salir a un lugar desierto para estar solo. En casa, un buen momento es por las mañanas, si puedes. Cuando todos todavía están dormidos, te levantas a tener ese tiempo de comunión con Dios, porque lo necesitas, porque es bueno para ti, porque así vas creciendo para con Dios. Entonces buscar un lugar tranquilo donde puedas tener este tiempo en privacidad, en algún lugar de tu casa donde te sea mejor. Entonces, ese es un ejercicio que queda para ti, que tú busques, diga sí, desde mañana empezaré. Voy a buscar una hora, un lugar y empezaré con esto. ¿Qué es lo que tú tienes que incluir en ese tiempo de comunión con Dios? En primer lugar, tienes que preparar tu corazón, desear estar ahí, desear pasar un tiempo con Dios. Así que tu actitud cuenta. ¿Con qué actitud te vas a presentar? Vamos a leer 4 pasajes bíblicos que muestran una actitud para que nosotros también aprendamos o imitamos de eso. El primer pasaje está en Salmo 139, versos 23 y 24. Dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Con qué actitud se está presentando el salmista aquí a Dios? Con una actitud de ser examinado. De él mismo no quiere tener ninguna barrera que le impida esa comunión con el Señor. Y le dice: examíname, Señor, y ve, pruébame, mira mi corazón, conoce mis pensamientos, y mira pues, si hay en mí alguna perversidad para quitarla, para apartarla. Entonces, una de las actitudes para tener un buen tiempo es de estar limpio. Y si tú dices: yo estoy limpio, tú le pides: Señor, muéstrame, porque al corazón del hombre le es difícil ver sus propias imperfecciones. Por eso le pedimos al Espíritu Santo y a Dios: hazme ver qué cosa mala hay en mí para quitarla. Esto no tiene que estorbar este tiempo de intimidad con Dios. Segundo punto, Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Con esta actitud, es una actitud de querer saber más. Abre mis ojos, mi entendimiento espiritual. Abre mi mente para poder ver las maravillas de tu palabra. Entonces, esa es otra de las buenas cosas, la buena actitud con la que tenemos que pasar este tiempo con Dios, dispuestos a aprender. Siguiente verso, una vez más, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oirás mi voz, es decir, es un tiempo para hablarle al Señor. Señor, yo con sinceridad te vengo a decir lo que siento por ti, las preocupaciones que tengo, pues la preocupación, la pena que tengo por otros. Es un tiempo para hablarle al Señor, de hablar con Dios. Y otra, lo que está en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Esa es la palabra que quiero remarcar para ver esta otra actitud, que es acercarnos con confianza. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, que es un trono de gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia. Muy bien. ¿Qué más podemos ver acerca de este tiempo de comunión? En este tiempo también podemos estudiar su palabra. Las verdades que están ahí fortalecen nuestro corazón. Así que tenemos que escudriñar las escrituras a fondo. Vamos a leer lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque en ella me parece que ellas son nuestros testimonios de mí. Escudriñad las escrituras. ¿Qué más? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo nos dice estas palabras: escudriñad. Ya sabemos, ya hemos dicho, hemos hablado acerca de escudriñar, que significa escarbar para encontrar cada vez más y más, como un minero que está buscando piedras preciosas, oro, lo que fuese, escarba y escarba, cuanto más escarba, más encuentra. Así nosotros tenemos que escudriñar a fondo las escrituras, no solamente leerla de una forma ligera, rápida, pasajera, sino quedarnos, centrarnos, sacarle el mayor provecho de lo que está escrito en él. ¿Para qué? Para alimentar nuestra confianza en Dios, nuestro conocimiento en Dios, para aumentar nuestra fe en Dios. Muy bien, aquí hay otro cuadro en el estudio de hoy día, hay otro cuadro que se abre diciéndonos cómo estudiar la Biblia. Y cuando tú estudias la Biblia, un pasaje de la Biblia, una porción, unos versos, dice, tú tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué me ha impresionado más de este pasaje? ¿Qué cosa hay aquí que yo no me había dado cuenta o no lo sabía y me ha impresionado? Después digo, ¿cuál es la idea principal del pasaje? ¿Qué tema se está tratando? ¿De qué se está hablando? Otras es, ¿cuáles son algunas palabras interesantes, importantes aquí, que son especiales, que yo no conozco, y cuál es el significado de esas palabras? Y en conjunto, ¿qué significa todo esto para mi vida? Es decir, ¿qué es lo que desea Dios que yo haga con toda esta información? Son preguntas con las que tú abres este tiempo de lectura de la palabra de Dios. También toma en cuenta las siguientes preguntas. En esto que he leído, ¿hay algún mandato para mí que tenga que obedecer? En esto que estoy aquí, ¿algo me está mandando el Señor para obedecer? Segundo, ¿cuál es la idea principal? ¿Hay algún ejemplo aquí para seguir? O sea, si hay algún mandamiento para obedecer, si hay algún ejemplo para seguir, si se está señalando algún pecado que yo no tengo que hacer, que tengo que evitar. Cuarto, ¿hay aquí también alguna promesa para mí de la que yo me tengo que agarrar? Esas son también unas preguntas que se pueden hacer en este tiempo de comunión con el Señor, en este tiempo en el que leemos su palabra. Señor, ¿hay algo que yo tengo que obedecer? ¿Hay algo aquí, un ejemplo que yo tengo que seguir? ¿Aquí hay algún pecado que tengo que evitar? ¿O alguna promesa que yo tengo que hacer la mía? Esos son tiempos muy, muy hermosos.
son tiempos muy especiales. Son tiempos personales. Ahí tú vas a encontrar y vas a tener la experiencia con Dios personalmente. Ya no vas a querer que otros te cuenten de Dios. Dice, no, yo ya lo sé, yo ya lo he experimentado. No solamente que me cuentes cómo es Dios, yo lo estoy viviendo. Son tiempos muy hermosos. También en este tiempo de comunión, ya hemos visto la parte de la lectura de la palabra de Dios, también está el tiempo de la oración que hacemos a Dios. En base de lo que hemos leído podemos orar a Dios. Entonces aquí se dice, ore haciendo alusión al pasaje bíblico que has leído y comenta a Dios la reacción que tú has tenido al leer este pasaje. Y puedes incluir en tu oración las cosas que ya hemos visto ayer, que es la confesión de algún pecado para que te apartes de él, la adoración a Dios, palabras de exaltación, alabándole y adorándole, peticiones, cosas que tú necesites, cosas que te hagan falta, en la que venga Dios a hacerlas. Recuerda que Dios solamente hace las cosas que tú no puedes hacer. Las cosas que tú puedes hacer, Dios te pide que tú las hagas. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y en aquello que no somos capaces, que no podemos hacerlo, le pedimos ayuda. Señor, haz esto porque yo no lo puedo hacer. ¿Entienden cómo se va perfilando aquí el tiempo de oración? No es que le vamos a pedir a Dios que nos haga la vida súper fácil. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Muy bien. Y también el terminar con una acción de gracias, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Ayer vimos que el que cree, que hace esa petición a Dios, también debe creer que ya tiene la respuesta. Y si ya estoy seguro y creo que tengo la respuesta, entonces gracias, Señor. Gracias, gracias. Otra cosa que también puede haber en este tiempo de comunión con Dios es alabarle con cánticos. Lo que salga de nuestro corazón, inventando melodías para nuestras palabras, lo que fuese, son cánticos. O cánticos que ya están hechos, que simplemente los recuerdas y los cantas. También en ese tiempo de comunión son válidos las alabanzas a Dios, el cantarle al Señor, porque la música tiene esa característica de levantar el espíritu, de ayudarnos a crear un ambiente de adoración. Dale una patada, dale una patada. Entonces podemos nosotros escuchar algunos cánticos también en ese momento y nos van a ayudar mucho. Vale. Efesios 5:19 nos habla que nosotros en todo tiempo siempre debemos estar alabando al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Bien. Santiago, otro pasaje en la palabra de Dios, Santiago 1:22, nos alienta y nos advierte a la misma vez a que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando leemos la palabra, encontramos algo bueno que tenemos que aplicar, hay que aplicarlo, tenemos que hacerlo. Así pues, la palabra se convierte como un espejo en el cual vemos nuestras imperfecciones y tratamos pues de quitarnos lo que nosotros no vemos. La palabra de Dios nos lo señala y podemos quitar pecados que no vemos. Muy bien. También una de las cosas importantes es
el memorizar pasajes, que es muy bueno esto. Te lo llevas contigo a donde tú vayas, la palabra de Dios está ahí memorizada en tu mente, en tu cerebro, y lo puedes recordar y puedes también deleitarte y puedes también agarrar fe en el momento que lo necesites, porque estás tomando de las verdades de Dios, palabra en la que confiar, palabra en la que pararte firme en ella, porque Dios es un Dios que no miente, que lo que ha dicho es cierto. Entonces podemos estar seguros de las verdades que hay en su palabra. Entonces vamos haciendo un repaso. Un plan sencillo para su tiempo devocional. Está la avioneta pasando por estos campos, está siempre vigilando que no haya incendios. Esa es su labor. Muy bien. Un plan sencillo para su tiempo devocional. Tenemos que preparar el corazón. En ese tiempo de preparar el corazón tenemos que autoexaminarnos para quitar pecados, y si hay pecados tenemos que confesarlos, pedir perdón y abrir nuestra mente a las cosas de Dios. Eso es preparar nuestro corazón. Punto 2, tenemos que estudiar la Biblia o meditar en la Biblia. Esto es mirando qué es lo que más me impresionó, cuál es la idea principal, cuáles son las palabras especiales que hay ahí, su significado, y qué significa todo lo que he leído para mi vida. Tercero, tenemos que orar al Señor. Orar refiriéndonos a lo que hemos leído, volcar a Dios nuestros pensamientos en torno a lo que hemos leído. Tenemos que un tiempo para confesar pecados, un tiempo para alabarle, adorarle a Dios allí también, un tiempo para pedir cosas a Dios y un tiempo para dar gracias al Señor. Cuarto, un tiempo también para cantarle al Señor con cánticos de salmos, cánticos diversos que hay. Porque la música nos ayuda a levantar nuestro espíritu, nuestra alma al Señor. Quinto, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido o en lo que hemos meditado y que es de provecho, tenemos que aplicarlo en nuestra vida, que ponerlo en práctica. Sexto, tenemos que memorizar, aprender cosas nuevas, memorizar, porque de eso el Señor, el Espíritu Santo, usará para ayudarnos cuando tenemos problemas. Traerá a nuestra memoria diversas circunstancias que hemos visto, que hemos aprendido, para que nosotros también nos comportemos de esa misma manera. Ahora, hace un momento, hace un tiempito atrás, hace una hora más o menos, una hermana me envió un pasaje en la que había hecho su tiempo de comunión con el Señor, su devocional, y lo leí y me pareció muy interesante también comentárselos a ustedes. Esa porción está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Se trata, este es un libro histórico que está narrando la vida. En este capítulo 20 viene arrastrando la historia del rey Ezequías. Y este rey Ezequías tenía una herida en su cuerpo, una herida que le afectó tanto que por esa herida él iba a morir. Él no lo sabía, él simplemente tenía esa herida. Y empieza así el relato, que escuchen, dice: en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces el rey Ezequías volvió su rostro a la pared
y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti con integridad de corazón y he hecho las cosas que a ti te agradan. Señor, acuérdate de esto. Y lloró el rey Ezequías con gran lloro. Entonces el profeta Isaías salió de su presencia y ya se regresaba a su casa. Y dice que a la mitad del patio que iba caminando, le vino palabra de Jehová diciéndole: Isaías, vuelve otra vez al rey y dile lo siguiente: di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo el profeta Isaías al rey: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga del rey y sanó. Y el rey Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. Te preguntaré, rey, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Esa es una especie de, se llamaba la escalera de Acab, una especie de un reloj de sol que marcaba pues el tiempo por la sombra que proyectaba. Y le pregunta el profeta al rey, le dice: ¿qué quieres? ¿Que avance la sombra o que retroceda la sombra? Y el rey Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra avance, que avance 10 grados. Pero cosa difícil es que regrese 10 grados. Así que yo pido que regrese las sombras 10 grados. Y el profeta Isaías oró a Dios y la sombra regresó 10 grados. Hizo volver la sombra 10 grados en este reloj de Acaz. Es una historia fascinante. Este hombre tenía una herida que había resultado ser mortal. Y Dios en su misericordia no deja que él simplemente pues ya muera, simplemente muera, que transcurra el tiempo y muera, sino que en su misericordia le habla al profeta Isaías para que le advierta que iba a morir, así que le da tiempo para que ordene su casa. Deje todas las cosas ordenadas porque él iba a morir. Pero lejos de que Ezequías acepte su muerte, él no aceptó a sí mismo su muerte. Póngase en la mente de un rey. Un rey es un hombre que tiene carácter fuerte para dirigir, para ordenar, para gobernar. Así que él también, con ese carácter, él no se resigna a la idea de que iba a morir. Y dice que vuelve su rostro hacia la pared y empieza a decir: Señor, acuérdate de lo que yo he hecho. Me he portado bien delante de ti. Señor, por favor, no permitas que esto suceda. Empezó a llorar y a hacer recordar, empezó a presentar su causa delante de Dios. Y cosa sorprendente,
que Dios lo hizo en esa oportunidad y que lo ha vuelto a hacer en otras oportunidades y está dispuesto a hacerlo también en ti. Todo depende de la fe con que tú te acerques a Dios, con que tú creas que Él puede cambiar las cosas. Así que Él, con esa convicción, ora a Dios y es escuchado. Y manda otra vez el mensaje por medio del profeta Isaías, volvió y le dijo, muy bien, Dios ha dicho así, que te va a sanar y que te va a dar 15 años más. Y todavía el rey incrédulo, él dice, ¿y qué prueba tengo que esto es cierto? Y dijo, ¿qué prueba quieres? ¿Que el sol avance o que retroceda? Fácil cosa es que avance, así que yo quiero que retroceda. Y hizo Dios algo excepcional, algo que es incomprensible. Parar todo el cosmos y hacerlo regresar 10 grados, lo cual equivale más o menos a 40 minutos. Es impresionante, pero a la misma vez nos hace ver que tenemos un Dios que es poderoso, es grande. Imagínense para hacer semejante cosa. Tenemos que creer en ese mismo Dios. Ese es nuestro Dios. Tenemos que creerlo, que Él es capaz de hacer esas cosas. Así que es capaz de contestar también la pregunta, la duda, y sacarte de la situación, cambiar tus circunstancias, cambiar tu vida. Yo he visto a personas cambiar su vida, a tener nueva esperanza, nueva oportunidad de lo que ya no la tenía. Así es Dios. Yo les tenía preparado para leerles en el libro de Hechos, el último, dije, ¿qué voy a leer aquí a los amigos que me escuchan? Pues una historia de Pablo, y para no hacerla más complicada, dije, vamos a ir al final de su vida, donde no hay muchas complicaciones. Entonces el final está en Hechos capítulo 28. Y interesante estos 10 versos iniciales. Desde el capítulo anterior está narrándonos de un viaje que Pablo está haciendo como prisionero, lo llevaban como prisionero a Roma. Y en el viaje por el mar hay una tempestad terrible. Creen que nadie se va a salvar, todas las pertenencias, todo el equipaje que tenían lo habían tirado para hacerlo más liviano a la embarcación, pero aún así era tremendo lo que estaban pasando ahí, y decidieron pues cortar el ancla y los amarres y todo, el timón también, desbaratarlo y inflar las velas para que las velas lo lleven a encallar en alguna parte, a ver si se salvaban, porque habían visto por ahí alguna costa ya, y así lo hicieron. Y encalló la embarcación, y el mar, como estaba tan agitado, rompió la parte de la proa. Así que los soldados romanos que llevaban a estos presos, llevaban a varios presos hacia allá, hasta Roma, decidieron matarlos a todos ahí. Sino que como lo querían a Pablo, pues por causa de Pablo perdonaron a todos. Así que dijeron ellos a los presos, bueno, todos los que puedan nadar se tiran a ver si es que llegan allá a la costa. Y todos se tiraron, pues no, y todos llegaron a la costa, todos, no se perdió ninguna vida. Dice que los hombres ahí habían llegado a una isla que se llamaba Malta, y esta es la narración que se ve aquí. Escuchen. Estando ya a salvo, que habían llegado ya a orillas de la isla, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con mucha humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido algunas ramas secas, las echaron al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano de Pablo. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida,
a quien escapando del mar, la justicia lo ha alcanzado aquí y no lo va a dejar vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que Pablo se hinchase y que cayese muerto. Mas habiendo esperado ya mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este es un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, y Publio, que se llamaba así, los recibió y los hospedó solícitamente por 3 días ahí en esas casas. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, estaba enfermo con fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado por él, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, los otros que en la isla tenían enfermos, venían con sus enfermos hasta Pablo y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nuevamente hacia Roma, nos cargaron de muchas cosas que nos eran necesarias para el viaje. Si estamos en un tiempo de comunión con el Señor y hemos leído este pasaje, leemos lo que le pasó a Pablo, un trozo de la historia de su vida. Y tenemos que empezar a meditar en ese pasaje. Qué tremendo lo que le pasó. ¿Cómo es que Dios permitió que este hombre de Dios, un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, pudiera haber estado a peligro de muerte, de hundirse en esa embarcación mientras estaban en la tormenta? Pero bueno, Dios los ayudó y se salvaron y llegaron a la isla de Malta. Pero ¿qué pasó? Aquí donde está el cuidado de Dios, que él cuando recogía leña, ramas secas para avivar más el fuego, ahí había una víbora que le picó, le mordió, esta víbora venenosa. Parece un relato trágico que nos puede ocurrir a nosotros. Salimos de una y caemos en otra peor. Y podemos estar leyendo y meditando en esto. Pero ¿cómo es posible esto? Y después vemos que Dios milagrosamente lo salva, porque la víbora fue echada en el fuego y su veneno no surtió ningún efecto. Todos esperaban y decían: este debe ser un tremendo malhechor, un tremendo, porque escapando del mar, pues la justicia no lo deja y se está cobrando a través de la víbora, matándolo. Pero él no caía. Ni Pablo se preocupó, no se relata aquí que Pablo decía: ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Tranquilo, todos esperaban que se muera y él no, tranquilo. ¿Y por qué pasó esa cosa? Si analizamos en el pasaje, una desgracia, una aparente desgracia, se convirtió en una bendición, porque a través de esa picadura que todos esperaban de que Pablo muera, no murió, y empezaron a tener otro concepto acerca de él, que es poderoso, que es un Dios. Y cuando el dueño de la isla los hospeda, resulta que su padre estaba enfermo y Pablo va a ver a él, ora por él, le impone las manos y se sana. Luego todos se enteran de este asunto y también traen sus enfermos. Y Pablo sigue orando y sigue sanando a todos ellos, ganándose el favor de toda la isla, de tal modo que cuando ellos tienen que regresar para Roma, ya para viajar otra vez a Roma, no regresar, sino avanzar, seguir su camino, los de la isla les proveyeron de toda la provisión que necesitaban para el viaje. Una aparente cosa mala convertida en una tremenda y grande bendición. Gracias Dios, porque ha ocurrido esto. Te puedes decir en un tiempo de comunión, cuando estás conversando con Dios: Señor, mira lo que he encontrado en tu palabra, esto. ¿Cómo se aplica esto, Señor? Sobre todo que estoy viendo cosas extraordinarias. Tú sanando. Señor, ¿tú sanas?
Por supuesto que sana el Señor. Él todavía su brazo no se ha cortado. Pero tenemos nosotros que confiar y creer que Él lo puede hacer. Y sobre todo lo ha hecho para su obra, su propósito. Pablo estaba cumpliendo una voluntad de Dios ahí y todas las cosas le iban a ayudar a bien. Incluso esto que parecía malo, la picadura de esta serpiente que parecía algo malo en su vida, fue cambiado en algo bueno. Así que si yo estoy ahora pasando algún momento difícil, tengo que preguntarme, ¿estoy en los propósitos de Dios? Si es así, todo esto malo va a ser cambiado en algo bueno. Esto que me está pasando, que no comprendo por qué, va a tener una bendición tremenda después. Y con eso en mente decirle gracias, Dios. Porque tú tienes un cuidado de cada uno de tus hijos. En ti hay poder para hacer cambios. Yo creo que tú eres poderoso. Y yo creo que tú puedes escucharme en esta situación en la que estoy. Y que tú puedes cambiar por más difícil que sea la enfermedad, por más tremendo que sea el problema. Yo sé que tú lo puedes cambiar porque eres poderoso, Señor. Si fuiste poderoso para retroceder el tiempo, poderoso para hacer que un veneno no surta ningún efecto y para que tú hagas que en tu nombre sean sanados los enfermos. Eres poderoso, Señor. Te alabo, bendito Dios, porque eres grande, porque tu misericordia está ahí, porque tu gracia está ahí, porque tu brazo está extendido hacia nosotros. Gracias, Señor. Yo también lo creo y me deleito ahora en que tú eres mi Dios y me gozo ahora que estoy bajo tu favor y sé que tú tienes el cuidado por mí y el amor por mí y que puedes ser capaz de romper cualquier cadena que me está atando. Tal vez estoy enganchado, estoy esclavizado a algún pecado, a alguna droga, alguna dependencia de lo que sea, pero tú eres capaz de romper esas ligaduras. Tal vez estoy preso como en una cárcel, pero tú eres capaz de abrir las puertas para que yo salga y sea liberado. Que tú eres grande, Señor. Así que te alabo, Señor, te alabo. También te pido por otras personas. Ahora, Señor, está Marina con un problema, con un quiste en su boca, que nos ha contado Marcos. Padre, yo sé que tú eres poderoso para quitarle ese mal, para hacer que ella esté bien. Y confiamos, Señor, en ti, que de aquí a pocos días ella estará otra vez sana. Te pedimos también por Viviana, que tiene ese mal, ese tumor ahí junto a su riñón. Pero yo sé, Padre, que tú vas a hacer que ella esté sana otra vez, que tú moverás todo lo que tenga, Señor, que mover para que ella al final de cuentas esté sana y buena otra vez. Confío, Padre, porque tú eres un Dios de poder y de amor para con nosotros. Tú sabes, Señor, cómo está tu sierva Melba con ese problema, Padre. Te pido, Señor, que tú la protejas, que la protejas en tu mano, guardando su salud, para que ella se recupere lo más pronto posible, Padre, por esas quimioterapias que está pasando, su cuerpo está débil, yo sé, Padre, en lo natural, pero en lo espiritual, tú puedes hacer que ese cuerpo resista, que ese cuerpo no se exponga a ese virus, a ese coronavirus que está rondando por el mundo. Protégela, cuídala, Padre, y hazla salir y recuperarse de esa salud. Te pido, Señor, intercedo por ellos. Te pido, Padre, porque eso sea una realidad y que tu poder se manifieste en sus vidas y que ellos también experimenten, sean los receptores de tu poder y experimenten tu poder, sanando y cambiando sus vidas.
sanando sus vidas. Te pido, Señor, por ello. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Padre, por otras personas que también han estado enfermas, pero están ahora bajo tu cuidado. Por Mari, Padre, esos tiempos que ella tiene de purificación de su sangre, esas hemodiálisis que le están haciendo, Padre. Te pido porque su cuerpo responda bien y que tu poder, Señor, haga que ella esté bien y que esté todavía con nosotros muchos años más. Bendice su vida, Padre, sánala, mi Dios. Te doy gracias porque estas cosas las escuchas, porque estas cosas llegan a tus oídos, llegan a tu corazón. Tú te mueves, Señor. Bendito seas tú, Padre. Gracias por la respuesta que estás trayendo. Gracias por el favor que tú nos haces al ayudarnos así, Señor. Gracias, bendito Señor. Te doy las gracias, Padre. Te alabo, mi Dios. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias por deleitarme en este momento con tu presencia. Gracias por deleitarme este momento con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Quita de mí toda duda respecto a tu camino y a tu voluntad en la que yo debo andar. Recíclame, Señor, para seguir en tu voluntad. Ayúdame a que yo siga, Señor, sirviéndote con más y más fuerza cada día. Y bendice a tus siervos, Señor, en todas partes donde están trabajando y haciendo cosas por ti. Dale las herramientas, dale la sabiduría, dale los recursos para que sigan haciéndolo, Padre. Protege a tus hijos, a tus hijas en diferentes partes donde por causa de este confinamiento, pues su economía ha caído mucho, Padre, pero que no le falte un pan. Multiplica, Señor, los pocos alimentos que tienen, para que ellos estén protegidos, saciados, provistos de las cosas que necesitan. En ti confiamos, bendito Señor, en ti confiamos. Gracias, Dios. Así nos deleitamos en el Señor. Así pasamos tiempo en comunión con Él, gozándonos en Él, alabándole por lo que Él hace por nosotros, por sus promesas, que son de donde podemos, son como asideros, como agarres, asas, pomos, de donde agarrarnos para seguir adelante. Son las promesas del Señor. Bien, muchas gracias por su atención en este tiempo y que ustedes puedan cultivar cada día un tiempo bueno con el Señor, de calidad, en el que puedan sentir su presencia, en el que puedan gozarse en este Dios y a través de su confianza en Él y de lo que esperan en Él, ver las maravillas que son las respuestas que Dios trae. Muy bien, entonces nos vemos mañana para la siguiente clase. Dios les bendiga.